Hola, somos el grupo número 5 y en esta oportunidad vamos a compartir información sobre la unidad 1 de la materia Psicología de Grupos. Concepto de grupo. Para comprender cómo el concepto de grupo afecta el comportamiento y la psicología de las personas, los psicólogos estudian los grupos desde una variedad de perspectivas y puntos de vista teóricos. A continuación le daré una descripción general de algunos aspectos importantes, que son como la definición de un grupo. En psicología, un grupo es una colección de personas que se comunican entre sí con el objetivo de colaborar en una tarea o una meta. También está la dinámica de grupo. La dinámica de grupo se refiere al estudio de los procesos internos y externos que influyen en el funcionamiento y el desarrollo de un grupo. Roles de un grupo. Un papel que es función o posición que un individuo asume dentro de un grupo. Puede ser roles formales o informales. Cohesión de grupo. En la cohesión de grupo se refiere al grado en que los miembros de un grupo están atraídos o comprometidos con el grupo y sus objetivos. El liderazgo. El proceso mediante el cual una o más personas ejercen influencia sobre los otros para alcanzar su objetivo del grupo se conoce como liderazgo. La toma de decisiones. Los grupos a menudo se enfrentan a decisiones colectivas y el proceso de toma de decisiones puede variar en función de la estructura del grupo. Presión y conformidad del grupo. La conformidad del grupo se refiere a la comprensión de los individuos a modificar su comportamiento o acciones para cumplir con los estándares y expectativas de los grupos. Tipos de grupo. En psicología de los grupos se han identificado varios tipos de grupo en función de diferentes criterios y características. Algunos de estos tipos de grupos son los grupos primarios, los cuales son grupos muy pequeños pero muy unidos, donde los miembros tienen conexiones interpersonales fuertes y significativas. También están los grupos secundarios. Estos son grupos más grandes y menos íntimos, pero las relaciones entre los miembros pueden no ser tan profundas y las relaciones frecuentemente se centran en un objetivo o tarea específica. Grupos de referencia. Estos son grupos a los que las personas aspiran a pertenecer o a quien buscan orientación al evaluar sus propios comportamientos. También están los grupos de trabajo. Estos son equipos que se unen para llevar a cabo ciertas tareas o alcanzar objetivos específicos. Los grupos de apoyo. Estos son grupos creados para apoyar a las personas que comparten una experiencia o desafío en común. También están los grupos terapéuticos. Estos son grupos dirigidos por un terapéutico o facilitador que se centre en buscar la solución del problema. También están los grupos de toma de decisiones. Estos grupos se reúnen para tomar decisiones en nombre de la organización o comunidad a la que pertenezcan. También están los grupos temporales. Estos son grupos formados para realizar algún tipo de tarea o trabajo específico y se disuelven cuando ésta se completa. Grupos de estimación. Estos grupos pueden estar sujetos a prejuicios y estimaciones por parte de la sociedad en general. Los ejemplos más influyentes de estos tipos de grupos serían las personas LGBT y las personas con discapacidad. Características de grupos. Los grupos en psicología grupal pueden exhibir una variedad de características que afectan su dinámica y cómo afectan a sus miembros. A continuación se presentan algunas características claves de los grupos en psicología de los grupos. Interrelación entre miembros. Un grupo implica interrelación entre sus miembros, la cual forma y la calidad de esta interacción
la cual puede variar ampliamente desde discusiones abiertas y cooperativas hasta conflictos y competencias. La comunicación. Los grupos se comunican para compartir información, expresar opiniones, tomar decisiones y coordinar actividades. Las metas comunes. Muchos grupos tienen una meta o un objetivo en común que los unen. Estos objetivos pueden variar desde las tareas específicas hasta objetivos de desarrollo personal o social más amplios. Roles y normativas. Los grupos suelen desarrollar roles y normativas para regular el comportamiento de sus miembros en los grupos. La cohesión de grupos. Eh, en la cohesión de grupos tienden a tener una mayor unidad y compromiso, lo que puede afectar su éxito y satisfacción en sus miembros grupales. Liderazgo. Algunos grupos tienen líderes designados o emergentes que guían y dirigen las actividades del grupo. Las decisiones. Los equipos tienen que tomar decisiones en diferentes momentos. La forma en que toman decisiones puede variar desde procesos de consensos hasta tomas de decisiones autoritarias. También está la conformidad y presión de grupo. Los miembros del grupo a menudo sienten presión al ajustarse a las normas y expectativas del grupo. Identidad de grupo. Los miembros del grupo a menudo desarrollan una identidad de grupo, lo que significa que se identifican y se sienten partes del mismo. Esta identidad afecta su autoconcepto y comportamiento. Diversidad. Los miembros del grupo pueden ser diversos en sus características personales, como género, edad, raza, religión, etc. La diversidad puede afectar la dinámica del grupo y la forma en que se resuelven los problemas. Como podemos entender, los grupos son una formación social de bastante relevancia en el desarrollo humano, ya que nos proporciona conexiones sociales, contribuye con la formación de nuestra identidad, mejora nuestro bienestar emocional y fomenta el sentido de comunidad. Al unirnos a grupos que comparten nuestros intereses, valores o metas, encontramos un espacio donde somos aceptados, valorados y respaldados. La psicología de los grupos es la encargada de investigar, analizar, comprender y definir el concepto de grupo, su origen, los roles que existen, entre otros aspectos. En la psicología de los grupos se explora qué son, cómo, cuándo y dónde se crean, su configuración y los tipos de roles y relaciones que se establecen entre sus elementos o con otros grupos. La psicología de los grupos forma parte de la psicología social, ya que éste menciona diferentes conductas, discrepancias patológicas en los grupos de la sociedad, como también su estructura y las funciones de los individuos, como grupo social que cumple una determinada organización. Ahora bien, la psicología de grupo también analiza la influencia que los grupos tienen sobre el comportamiento individual y la que tiene el individuo para cambiar el comportamiento grupal. Debido a esta ciencia, podemos conocer mejor cómo se organizan las relaciones entre personas. Los grupos tienen una fuerte afluencia en la formación de las opiniones, actitudes y creencias del individuo. Establecen valores personales y como resultado proporcionan motivación. Los grupos y figuras de referencia influyen de forma importante en la conducta del individuo. La psicología de los grupos se centra en los procesos psicosociales, es decir, atribuciones, influencia social, formación de normas, valores, creencias, conflicto social, estereotipos, roles, dinámicas de grupo, perjuicios, comunicación, actitudes, entre otros, que intervienen en la relación entre el individuo y la sociedad. Es decir, desde las teorías propias de su campo, trata de entender, explicar y cambiar la forma personas en grupo construyen, explican, interpretan y transforman los acontecimientos sociales y sus relaciones con quienes les rodean, hasta como sus formas de organización, la manera de vivir y actuar juntos a los demás.
El grupo es importante y constituye la base de la existencia de las personas. Gran parte de nuestra existencia está de algún modo determinada por la pertenencia a distintos grupos. Como por ejemplo, tenemos el caso de la familia, el trabajo, la escuela, diferentes asociaciones, equipos de juegos, etcétera. El psicólogo social, precisamente en el área de grupos, se puede desempeñar en el campo de la salud, social, política, laboral, publicidad y consumo, entre otros, siempre en virtud del tipo de problemática que investiga y en la cual interviene. Su forma de trabajo será la mayor de las veces interdisciplinaria y requiere además ser sensible y conocedor de la situación económica, social y cultural del país. Como mencionamos anteriormente, la psicología de grupos analiza la influencia que los grupos tienen sobre el comportamiento individual y a su vez la que el individuo tiene para cambiar el comportamiento grupal. Gracias a esta ciencia podemos conocer y analizar mejor cómo se organizan las relaciones entre personas. Y es importante también denotar que esta nos ayuda a entender nuestro nivel de conformismo, las decisiones que tomamos y la influencia que tienen otras personas en nuestra conducta. El proceso de cómo se distribuye y se comportan los individuos en un grupo nos aporta incluso información de la esencia humana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Alejandra Rivero y en esta oportunidad vengo a hablarles sobre la dinámica del grupo. Podemos decir que es un proceso de interacción de los miembros del grupo sobre la base de la interdependencia y la influencia mutua, con el fin de satisfacer los intereses y necesidades tanto personales como del grupo. Esto quiere decir que el grupo considera los mecanismos de influencia mutua de un individuo sobre el grupo. En su conjunto, las normas del grupo sobre un individuo y los miembros entre sí. En base a lo anterior, podemos decir que el proceso de la dinámica de grupo permite explicar 1. La pertenencia de un individuo a un grupo, la atracción al grupo y la pertenencia al grupo. 2. La forma de grupos espontáneos o informales. 3. La aparición de los roles de favoritos en los grupos. Considerando a un grupo como un todo, podemos hablar sobre dos reglas fundamentales en el funcionamiento del mismo. Primero, el conjunto domina sus partes. Quiere decir que un grupo no es solo la suma de sus individuos, ya que modifica el comportamiento de sus miembros. Es más fácil influir en el comportamiento de todo el grupo desde afuera que en el de un miembro en particular. Y la segunda regla sería, los elementos individuales se unen en un todo. No es similitud, sino la interacción de los miembros, lo que constituye la base para formar en sí un grupo. En el concepto de dinámica de grupo podemos incluir 5 elementos principales y otros adicionales. Los principales son los objetivos del grupo, el cual se define por el sistema más general de trabajo práctico con personas en el que se incluye el grupo y en un grado considerable por las cualidades personales de su líder. El segundo sería las normas del grupo, que éstas surgen como el resultado de la búsqueda de un objetivo común y el deseo de mantener la estabilidad del grupo. El tercero sería la estructura del grupo y cuestiones de liderazgo, donde el líder dirige al grupo, además lo organiza, lo planifica y gestiona las actividades del grupo, haciendo que se muestre un nivel de actividad superior al del resto del grupo. El cuarto sería la cohesión del grupo, donde hablamos de la atracción mutua de sus miembros y donde es necesario proporcionar un equilibrio dinámico entre la cohesión y la atención. El último sería la fase del desarrollo del grupo, en el cual se distinguen las principales etapas del desarrollo del grupo. Las etapas básicas del desarrollo del grupo consisten en la adaptación, ya que los miembros del grupo se conocen entre sí y se establece al grado de interés personal por trabajar en conjunto. También tenemos el combate cuerpo a cuerpo,
donde se evalúa como la contribución del líder. En esta etapa, las relaciones personales son cada vez más importantes. La número 3 sería la experimentación, donde cada vez es más importante el dilema de la utilización eficaz de las capacidades y los recursos del grupo. El cuarto sería la eficiencia, donde el grupo adquiere experiencia en la resolución de problemas por éxito y en el uso de recursos. Por último, tenemos la quinta etapa, la cual es el desarrollo de la madurez. Otro punto importante que vamos a hablar en esta oportunidad es la psicoterapia grupal. La psicoterapia grupal es un tipo de intervención terapéutico, la cual es llevada a cabo por un psicoterapeuta, que reúne en una o varias sesiones a un pequeño grupo de personas con situaciones en común, ya sea a nivel emocional o a nivel psicológico, que desean resolver. Estos con el fin de generar cambios, bienestar emocional y psicológico individual o grupal, a través de la aplicación de estrategias que se fundamentan en un enfoque terapéutico específico y de apoyo del grupo. Los objetivos de la psicoterapia de grupos en este caso serían los clínicos, psicoeducativos, está también el coaching o consejería. También podemos mencionar los tipos de psicoterapia de grupos, el cual es, según el problema, serían los grupos de tipo terapéuticos, grupo de tipo psicoeducativos y grupo de tipo coaching. Según la población, sería grupo de tipo familia, en pareja, infantil o con patología específica. El tercer tipo de psicoterapia de grupo sería atendiendo el enfoque teórico. Encontramos el grupo psicoanalítico, el grupo psicodramático, el grupo humanista, grupos conductuales, grupos cognitivos conductuales y grupos de trabajo corporal. También podemos mencionar la terapia cognitiva conductual, la cual ha sido muy significativa hasta el presente por las técnicas terapéuticas que lleva a cabo. Esta se basa en técnicas como reestructuración cognitiva, entrenamiento de manejo de situaciones, la respiración, exposición a estímulos. Podemos mencionar también la terapia grupal interpersonal, que es usada en el siglo XX. Esta es usada para el tratamiento de la depresión. El rol de terapeuta es facilitar que los factores curativos emerjan. En el siglo XXI encontramos otros enfoques psicoterapéuticos como el psicodrama. Este se basa en la idea de que expresarse a través de la espontaneidad y la improvisación suponía una clase de liberación a través de la creatividad. Y para finalizar podemos mencionar la psicoterapia psicoanalítica grupal, el cual plantea el concepto de grupo a partir de la idea lewiniana como un todo más allá de la suma de sus elementos. Describe el grupo como un conjunto de seres hablantes con diferentes subjetividades reunidas en un espacio-tiempo determinado y que van a tener una estructura grupal tejida por las diversas interacciones y van a formar vínculos relacionados con la realidad psíquica, con los pensamientos, con los afectos y las acciones atravesadas por la realidad social. Muchas gracias por su atención. La psicoterapia grupal trae grandes beneficios. Gracias a la interacción del grupo se consigue la modificación de conductas en los participantes y se mejora las relaciones interpersonales. Además, a lo largo de las sesiones con el apoyo del terapeuta o moderador, las personas se van animando a expresar más sus emociones y aprendiendo a empatizar y escuchar las emociones y opiniones ajenas. Además de escuchar y hablar, el psicólogo o moderador puede pedir a los miembros del grupo que intercambien de roles y revivan situaciones de los otros participantes, con el fin de que las personas se sientan más cómodas a expresar sus emociones. Esto ayuda a que el grupo se fortalezca y se vuelva más eficiente y eficaz. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosa María Rodríguez, integrante del grupo 5. En esta oportunidad
me corresponde el tema el facilitador e interventor en grupos, ética del facilitador y psicología grupal. Definiendo lo que sería el facilitador o interlocutor en grupos, es un profesional que desempeña un papel importante en el desarrollo y la dinámica de los grupos. Este facilitador debe cumplir con algunas características y responsabilidades que se mencionan a continuación. Promover la participación, fomentando y asegurándose que todos los miembros del grupo tengan la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones. También crear un ambiente seguro, facilitando apoyo, donde todos los miembros se sientan cómodos compartiendo sus pensamientos y sentimientos. Fomentar la comunicación efectiva, ayudando a los miembros a comunicarse de manera clara y respetuosa, facilitando la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Asimismo, guiar el proceso, la toma de decisiones. Debe ayudar al grupo a tomar decisiones informadas y consensuadas, asegurándose de que se sigan los procedimientos establecidos y se respeten los derechos de todos los miembros del grupo. Por otra parte, el facilitador debe cumplir con una serie de principios fundamentales con respecto a la ética profesional. Dentro de estos principios, a tener en cuenta, tiene que ver con la responsabilidad, el respeto, la integridad, la confidencialidad, entre otros. ¿Qué es la confidencialidad? Debe respetar a todos los miembros del grupo, asegurándose de que la información compartida se mantenga en privado, a menos que exista un riesgo serio e inminente para la seguridad de un individuo o de otros. Integridad profesional. El facilitador debe actuar de manera ética y profesional en todo momento, evitando conflictos de intereses y manteniendo la confianza del grupo. Competencia cultural. Debe ser consciente de su propia cultura y estar dispuesto a aprender sobre todo y a respetar las diferencias culturales de los miembros del grupo, asegurándose que todos se sientan incluidos y valorados. Un facilitador o interventor de grupos es importante ya que es la figura que lidera, modera y neutraliza los procesos de intervención participativos y comunicativos entre los grupos, siempre procurando el orden y la pulcritud entre dichos procesos y los participantes del mismo grupo. Un buen ejemplo de este sería el interventor educativo. El interventor educativo tiene la capacidad de estar frente a un grupo como educador, sin embargo, sin determinar el trabajo del docente. El interventor educativo cuenta con las herramientas para incidir en las problemáticas que no solo atañen al interior del grupo de educandos, sino también en problemáticas más amplias que abarquen entornos sociales en la comunidad. El interventor educativo cuenta con las herramientas para destacar posibles problemáticas y dar soluciones concretas y específicas a ellas.